Muy buenas tardes a toda la gente que está con nosotros acá en otro episodio más de Literatura, Ginebra y otros delitos. Mi nombre es Walter Jimbo, vamos a estar acompañándonos estos 60 minutos. Bienvenidos, bienvenidas a este delirio de la literatura. Hoy tenemos un tema, un grupo de poetas, el tema del grupo de poetas que es muy conocido acá en nuestro país, además que son poetas ecuatorianos. Se trata de la generación decapitada, que quizás ya varios de ustedes los ubiquen, ¿no es cierto? No son necesariamente los mejores poetas que tenemos acá en el Ecuador, pero sí son los más conocidos, ¿no? Acá en el Ecuador tenemos gran cantidad de muy grandes poetas, no solamente del siglo XX, del siglo XIX, que nos vamos a referir un poco, sino actualmente también en el siglo XXI. Así que un abrazo, un saludo también a todos los poetas que están escuchando en este momento la programación. Bueno, escuchábamos también en este momento la linda, hermosa canción de Silvio Rodríguez, Requiem. Es una letra totalmente poética, asimismo. Bueno, les comento, si es que no lo sabían aún, Silvio Rodríguez va a hacer una última gira. Lamentablemente no va a venir acá al Ecuador, va a estar en los países vecinos, pero va a ser una gira ya de su retiro. Es decir, otro poeta, otro trovador que sale del aire también. Bueno, que ha dejado ya su huella incalculable, ¿no? No sabemos exactamente cuántas canciones ha producido, pero de todas las que hemos escuchado, de todas las canciones que uno ha podido disfrutar, hay una especialmente, ¿no? Que es esta del Requiem. Es una canción de despedida, es una canción muy dolorosa también, y es una canción, como les había dicho, de una letra fantásticamente poética, ¿no? Ahí dice en una parte, si uno fuera a llorar cuánto termina, no le alcanzarían las lágrimas para tanto, ¿no? Estas canciones de despedidas son las que más nos conmueven a veces, ¿no? Porque quizás a todo el mundo nos ha pasado esto del desapego amoroso, y si no le ha pasado a alguien, pues debería pasarle. Siempre lo digo, es muy necesario sentir estas fuerzas, ¿no? Estas fuerzas amorosas que para bien o para mal nos hacen también más humanos. A veces ganamos, a veces perdemos, pero en fin, la cuestión es sostenerlo, ¿no? Esa cuestión amorosa. La cuestión es disfrutarla. La cuestión es entregarlo, ¿no? Entregarlo todo. Hay quienes dicen que temen, ¿no? Temen mucho entregarse a alguien, entregar su yo. Sin embargo, yo creo que son oportunidades que más bien no se las debería desaprovecharse. Bueno, pasábamos entonces a la generación decapitada, a estos 4 jóvenes poetas ecuatorianos, que son Ernesto Noboa y Camaño, Arturo Borja, Medardo Ángel Silva y Humberto Fierro. Esta generación, bueno, el nombre de generación decapitada se la debemos al escritor ecuatoriano Raúl Andrade, que era periodista, un gran periodista, escribía en el diario El Comercio, tenía su columna ahí, y también es ensayista. Un libro muy recomendable de Raúl Andrade es Perfil de la Quimera. El Perfil de la Quimera, que es un libro de ensayos, es un muy lindo libro de ensayos. En este texto, Raúl Andrade junta a estos 4 poetas, ¿no es cierto?, para hacer un ensayo sobre ellos, y los denomina ya la generación decapitada, nombre con el cual han trascendido y el cual ahora nosotros lo reconocemos. Sin embargo, no solamente a estos 4 poetas modernistas los tenemos como de la generación decapitada, porque hay otros que también se los nombra a veces y se los une a este grupo, ¿no? José María Egas, por ejemplo, que también se lo suele juntar con los decapitados, e incluso a veces también a Medardo Mora, poeta cuencano, pero que también son modernistas. Ahora, primero hablemos de esta cuestión del modernismo creada por Rubén Darío, el poeta nicaragüense, que además es su nombre literario, ¿no? Rubén Darío es quien crea el modernismo en la literatura,
y esta se convierte en la primera escuela literaria latinoamericana, porque antes, en el siglo XIX, la literatura ecuatoriana y latinoamericana en lo general era copia de la europea, por todo el contexto que tenemos, ¿no es cierto? Incluso quienes escriben en el siglo XIX son los descendientes de los criollos, porque además la educación era bastante limitada. Era limitada para las mujeres y también para los estratos sociales bajos. Entonces, lo que hacían en general los latinoamericanos era reproducir las escuelas europeas. En el siglo XIX está, por ejemplo, el romanticismo, ¿no? Que varios de nuestros autores ecuatorianos también lo siguieron, entre ellos Juan Leumera y también Juan Montalvo, que es un gran ensayista, al cual nos habíamos referido un poco ya la semana anterior, que en este 13 de abril estuvo con el aniversario de su muerte, que fue en 1889, y debido a este fallecimiento se reconoce en el Ecuador como el Día del Maestro, que además coincidió con el proceso del sufragio. Juan Montalvo, por ejemplo, en el siglo XIX tenía mucha escuela griega, particularmente griega y latina. Quien lo haya leído entenderá que estas referencias que tenían era de la Grecia y de la Roma clásicas. Entonces, les decía, no solamente sucedía con él, sino que sucedía también con otros autores. Entonces, este romanticismo fue uno de los últimos movimientos creados en Europa que fueron totalmente reproducidos en América. Antes del romanticismo había estado ya instalado acá también el neoclasicismo, que tenemos un gran representante, que es José Joaquín de Olmedo, el poeta guayaquileño, que le dedica un excelente poema a Simón Bolívar, bueno, y otros poemas más que los tiene por ahí, de esta escuela neoclásica, ¿no? Recogida también desde la Grecia antigua. Como ven ustedes, tanto Grecia como la Roma, el posterior Imperio Romano, dejaron una huella muy fuerte en el nivel artístico, global en este caso, y occidental particularmente. Entonces, cuando aparecen los poetas decapitados, cambia un poco el panorama de la literatura ecuatoriana, porque primero deja de ser ya un arte que estaba enfocado solamente en las élites económicas, quiero decir. Juan Montalvo, Juan Leumera, por ejemplo, Miguel Rofrío, el mismo José Joaquín de Olmedo, pertenecían a las élites aristocráticas del Ecuador. Y varios autores más, por ejemplo, la poetisa que lamentablemente se suicidó, que es de la ciudad de Quito, me parece, sí, Dolores Ventimilla de Galindo. Hay una versión de Juan Leumera que hace un estudio y que, bueno, él refiere el suicidio no por un despecho amoroso, sino más bien por la presión social que existía del machismo contra las mujeres que podían acceder a la educación y que se dedicaban al arte. Les decía que la educación era bastante limitada en el siglo XIX acá en lo que es el Ecuador, y que, por ejemplo, las mujeres para poder estudiar tenían que, bueno, correr muchas peripecias. Entonces, al parecer, según Juan Leumera, es esta presión social la que hace que Dolores Ventimilla de Galindo se suicide, ¿no? Ingiriendo veneno, ¿no es cierto? Bueno, quizás ya recuerden sus poemas, ese poema muy famoso que se llama Quejas, que en verdad tampoco es que sea un gran poema, ¿no? A veces, lamentablemente, en lo literario solamente se quedan en esto, en Dolores Ventimilla de Galindo y sus quejas y la generación decapitada, bueno, cuando son solo el inicio, ¿no? Porque en el siglo XX, les decía ya, el panorama literario ecuatoriano y latinoamericano en general es muy diversificado y muy rico, porque ya se crean estas escuelas primeras del modernismo, por ejemplo. Entonces aparecen estos cuatro muchachos, los reúne Raúl Andrade, porque se da cuenta que sus vidas y sus finales fueron trágicos, ¿no es cierto? 3 de ellos se suicidaron,
Bueno, y Noboa Camaño también, esta forma de suicidarse, ¿no? De una sobredosis de morfina, vean ustedes. Y lo curioso también es que lo hicieron bastante jóvenes. Bastante jóvenes. Arturo Borja estaba por cumplir recién 20 años. Imaginen ustedes. Arturo Borja también era de la élite, su familia, la familia de Arturo Borja también era de la élite quiteña, en este caso de la aristocracia quiteña. Y bueno, al parecer varios de sus descendientes aún están aquí con nosotros, ¿no? En el país, en algunos escenarios políticos. Arturo Borja es el más joven de ellos que se suicida y que tenía una amistad ya con Ernesto Noboa Camaño y también tenía una admiración hacia él. Ernesto Noboa Camaño es quien más vivió de ellos. Ernesto Noboa Camaño tenía aproximadamente 36 años el rato que falleció en 1929. Falleció por una sobredosis de morfina. La vida característica, por ejemplo, de Arturo Borja y de Ernesto Noboa Camaño era una vida acomodada, ¿no? Ernesto Noboa Camaño tuvo la oportunidad de de viajar a Europa, a recorrer los caminos poéticos, a recorrer también los caminos del consumo de drogas que finalmente acabaron con su vida, y que de alguna manera él ha fundado una especie de voz ya poética que a veces se reconoce mucho aquí en el Ecuador, hablando de Ernesto Noboa Camaño. Precisamente de él quiero leerles un par de poemas, un soneto. Este soneto se llama Emoción Vesperal, lo tenía por aquí. Al parecer, cuando se publica Emoción Vesperal, y el poema recorre América Latina, muchos se especulaba acerca de quién era el verdadero autor. Muchos creían que era un autor argentino, pero bueno, poco a poco ya se fue aclarando esta situación y finalmente se reconoce ya a Ernesto Noboa Camaño como el autor. Quizás varios de quienes están escuchando ya advirtieron acerca de este poema alguna vez en el colegio, quizás lo leyeron, ¿no es cierto? Porque es un poema bastante famoso. Además tiene una entrada que varias gente que lo leyó alguna vez se ha quedado con ella, ¿no? Esto de: hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto. Bueno, este es el primer poema que les voy a compartir. Creo que para la próxima vamos a hacer un concurso con toda la gente que nos está escuchando para ver a quién le gustaría recitarnos en directo un poema. Un poema, en primer lugar, que puede ser de un autor ajeno, y luego a ver si es que nos ayudan con algún poema de su propia autoría, de quien nos está escuchando. Les había dicho también que nosotros tenemos la página que se llama Literatura Ginebra y otros delitos en Facebook, y que ahí se pueden contactar para que nos puedan enviar sus poemas o algún texto que quisieran que lo leamos, que lo compartamos aquí. Bueno, el poema de Ernesto Noboa Camaño va así. Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse alejando mientras muere el día, emprender una larga travesía y perderse después en un desierto y misterioso mar no descubierto por ningún navegante todavía. Aunque uno sepa que hasta los remotos confines de los piélagos ignotos le seguirá el cortejo de sus penas, y que al desvanecerse el espejismo desde las glaucas ondas del abismo le tentarán las últimas sirenas.
Ahí está, eso es un lindo poema, es un soneto que nos dejó Ernesto Noboa y Camaño. Por el momento vamos a continuar con la siguiente canción. Es una canción de Joan Manuel Serrat. La particularidad que tiene esta canción de Joan Manuel Serrat, bueno, he escogido ahora porque hace un tiempo, un par de meses, recibió Joan Manuel Serrat el premio Princesa de Asturias en España, que se otorga generalmente a las personas que se dedican al arte. Joan Manuel Serrat nos ha dejado, alguien que también ya se retiró de los escenarios y que nos ha dejado un legado increíble, también lleno de poesía. Muchas de sus canciones son poemas que él mismo los ha elaborado, y otros ha hecho esto de recoger poemas de sus autores favoritos y los ha hecho canciones. Esto seguramente ya lo conocían por ejemplo, con las letras de la poesía de Antonio Machado, ¿no? Hay este famosísimo Cantares, la canción Cantares, que es un poema de Antonio Machado, que empieza diciendo: todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Aparte de este poema, también tiene otras canciones que ha hecho a partir de la poesía de Antonio Machado, de los poemas de Antonio Machado. Otro poeta que él mismo lo ha musicalizado también es Miguel Hernández, que también es un poema español. Es un poeta español, así mismo como Antonio Machado, pero posterior a Antonio, ¿no? Resulta que Miguel Hernández, cuando sucedió esta situación muy compleja y muy horrenda también de la guerra civil española, en donde finalmente el falangismo, el fascismo se tomó el poder con Franco, con el general Franco, durante esta transición, muchos poetas fueron acribillados, desterrados. Por ejemplo, recuerdan ustedes cuál fue el fin del genial poeta García Lorca, que fue fusilado durante esta guerra civil primero en España. Asimismo, Miguel Hernández lo encarcelaron, ¿no? En donde se fue desgastando poco a poco hasta que salió para morir. Cuando uno lee, por ejemplo, la poesía de Antonio Machado, de Miguel Hernández o de García Lorca, no entiende cómo estas personas tan sensibles, ¿no?, tuvieron un final tan trágico. Bueno, me refiero a los dos, a García Lorca y a Miguel Hernández. Los poemas de ellos derraman muchísima ternura, ¿no? Los poemas de Miguel Hernández tienen que ver mucho con lo silvestre, con el campo, con su pueblo, y también con lo revolucionario, porque está obviamente como parte de esta gente que se estaba rebelando contra ya el militarismo, la iglesia y la monarquía, que se juntaron ahí para luchar contra esta unión que hicieron comunistas y anarquistas en España. Entonces, de Miguel Hernández, Joan Manuel Serrat hace una canción muy bonita del poema que se llama Elegía. Elegía, que escribe Miguel Hernández para un amigo que se llama Ramón Sijé. Recordarán ustedes el inicio de esta canción. Pero no solamente esto, ¿no?, de Miguel Hernández también, sino que otro poema que recoge para hacerlo canción es de Felipe de León, que se llama El poema Vencidos, y así mismo se llama la canción, la cual la vamos a escuchar. Espero que le pongan mucha atención y espero también que la disfruten. Volvemos con más de nuestros delitos en un momento. Ecoacultura, un programa que te llevará en un viaje a través del tiempo y la cultura indígena de nuestro país, desde la época preincaica hasta la actualidad. Exploraremos cómo nuestras tradiciones, música y arte han evolucionado a lo largo de la historia.
En cada emisión podrás disfrutar de entrevistas con expertos y artistas, música en vivo, historias y leyendas que te harán sentir orgulloso de ser parte de esta rica y diversa herencia cultural. No te pierdas los momentos emocionantes y los descubrimientos sorprendentes que te esperan en Ecuacultura. Sintonízanos cada miércoles de 17 horas a 18 horas por Radio Casa de la Cultura 940 AM. El programa El Lado Humano de es conducido por Enrique Cobo. Las personas tenemos una expresión externa, una actividad laboral, artística, política, religiosa, que es la imagen con la que se nos reconoce en la sociedad. Pero en el fondo de ese hacer está el lado humano, que es el motor que impulsa la actividad. Los invito a que juntos exploremos esta faceta primordial de nuestros distinguidos invitados. Al conocerla, también descubriremos un poco más de nosotros mismos. Escucha el programa El Lado Humano de todos los jueves a partir de las 11 horas por Radio Casa de la Cultura 940 AM, la primera radio pública cultural del Ecuador, y www.radiocce.com. Después de 2 bocados de ginebra, ya estamos de vuelta. Bueno, espero que hayan disfrutado de la canción de Joan Manuel Serrat, de la canción Vencidos. Estamos aquí en la compañía de Andrés Oñate, quien por cierto es el autor de esta canción que acabamos de escuchar, que es parte ya de nuestro programa. Un agradecimiento público acá a Andrés por haber creado esta canción bastante punky. Sí. No sé cómo lo lograste, Andrés. Fue bastante sencillo porque el leitmotiv del programa ya me sugería lugares de donde sacar la letra. Yo me acordé de inmediato cuando, bueno, ya conocía, ¿no?, el nombre que era como de este proyecto que tenías en redes sociales, que luego se concretó aquí en este programa de radio, ¿no? Pero el título me evocaba a un poema de Bertolt Brecht. Uh-huh. Que dice que habla del delito, ¿no?, de la concepción de moralidad, de la burguesía y tal. Y claro, dice esto, ¿no?, de que es un peor delito fundar un banco que robarlo. Y luego dije, bueno, por ahí tengo, de ese mismo poema extraje otro verso y dije, ¿cómo completo esto? ¿Cómo le pongo la guinda? Y dije, Vallejo no puede faltar. Si pensamos en Ginebra, Vallejo murió. Vallejo murió en Ginebra, ¿no? No, ¿dónde en murió? París. En París. Y con aguacero. Borges falleció en Ginebra. Ah, es verdad, Borges. Uh-huh. Falleció en Ginebra. Sí, pero no sé, esta cuestión de la ebriedad me evocaba al infalible César Vallejo. Me acaban de regalar un pedazo de pastel de maíz en la cabina. Suena muy bien, huele muy bien. Sí. Bueno,
Estábamos hablando entonces de la generación decapitada, y quería leerles otro poema de Ernesto Noboa Camaño, que es un poema bastante punk, digamos así, ¿no? Tiene una letra bastante fuerte, es un soneto a sí mismo. Un soneto. Espero encontrarlo. Sí, es otro soneto. Recuerdan ustedes que la característica, por ejemplo, de los poetas decapitados es que escribían en rima, ¿no? Claro, estamos hablando del modernismo. Del modernismo, incluso entonces... de la primera época de Vallejo. Sí, muchos de ellos, Borges, Vallejo, Neruda, empezaron, de hecho nuestro querido Jorge Carrera Andrade, empezaron como modernistas y luego ya fueron tomando su propio rumbo, vanguardista. Claro, más, ¿no? justamente esa es la época de la ruptura. Sí, de eso estábamos conversando un poco, explicando esta cuestión de las vanguardias latinoamericanas, que luego del modernismo ya se vuelven claves acá y aparece este boom de poetas latinoamericanos, ¿no? Que los acabamos de nombrar, por ejemplo, Carrera Andrade, Pablo Neruda, Luis Borges, Vicente Huidobro, César Vallejo, solo por pronunciar algunos. Ahora, en la modernidad, con los modernistas, mejor dicho, perdón, aparece todo el movimiento no solamente en Ecuador, sino en toda América Latina. Y sucede algo en común con ellos. Imagínate que varios de estos autores, de estos poetas modernistas, terminaron suicidándose. Sí, claro. Es decir, no solamente fueron los 4 poetas de acá, sino también hubo, por ejemplo, el caso de José Asunción Silva, en Colombia, ¿no? José Asunción Silva, que es un poeta colombiano, también del modernismo, asimismo se autoelimina. El tipo, algún rato va al médico, a su médico particular, le dice que le haga el dibujo para que le señalen dónde exactamente está el corazón. El médico se lo hace, claro, y el tipo, para no fallar, coge la escopeta y por ahí mismo se atraviesa la bala. Por demás innecesaria, porque el disparo de escopeta es bastante sucio y el impacto mismo te podría paralizar el corazón aunque no te dé directo. Pero bueno, doble muerte puede haber tenido José Asunción Silva. Siendo poeta tenía que ser preciso. Bueno, este poema de Ernesto Noboa Camaño se llama Ego Sum. No, me parece que es Ergo Sum, debe haber alguna falla aquí. Dice así: amo todo lo extraño, amo todo lo exótico, lo equívoco y morboso, lo falso y lo normal. Tan solo calmar pueden mis nervios de neurótico la ampolla de morfina y el frasco de cloral. Amo las cosas mustias, aquel tinte clorático de ampones y rameras, pasto de hospital. En mi cerebro enfermo, sensitivo y caótico, como araña poeana, teje su red el mal. No importa que los otros me huyan, el aislamiento es propicio a que nazca la flor del sentimiento. El nardo del ensueño brota en la soledad. No importa que me nieguen los aplausos humanos, si me embriaga la música de los astros lejanos y el batir de mis alas sobre la realidad. ¿Qué te parece, Andrés, este poema? Es precioso. Sabes que creo que es Ego Sum. Ego Sum mismo. Ego Sum, que vendría a traducirse como yo soy. Claro. Entonces, son este estilo de poemas que caben dentro de el aspecto del sentir cotidiano, elevado sí a un momento de definición total del ser, pero que finalmente cae en lo cotidiano. No es un poema que hable de los grandes valores, de las grandes narrativas de la historia, sino simplemente de la apreciación del aquí y el ahora. Y creo que la poesía del siglo XX tiene toda una serie de autores y de obras dedicadas a esto. Por plantear un poeta, digamos, un poco más universal, no en el sentido estilístico, sino en el sentido de difusión, ¿no? Se me ocurre Walt Whitman, que siempre refería a este tipo de temas, ¿no? O sea, de cualquier momento cotidiano él podía estar en la playa, en una placita, en el parque, y de inmediato las imágenes conducen a que él se plantee
una estetización de esa cotidianidad hacia la búsqueda de enriquecer estas imágenes con un lirismo que sí acaba llevando a una tautología, o sea, ponerle un título tan definitorio como Yo Soy, y posicionar al ser en estos disfrutes es algo precioso, ¿no? Es realmente trascendental. Ajá, el tema es, sí, tiene que ver con lo cotidiano, pero con ese lado decadente de la sociedad, ¿no? Justamente Ernesto Noboa, bueno, a mí me gusta mucho este poema porque es un poema descarnado y también un poema bastante irreverente. Justamente no es que está hablando de los valores positivos que tenga una sociedad, sino más bien él se va al otro extremo, ¿no? Por eso dice, amo todo lo extraño, amo todo lo exótico, lo morboso, lo anormal, ¿no es cierto? Es algo que en lo general la sociedad rechaza. Y aún más cuando dice ampones y rameras, pasto de hospital, ¿no es cierto? Esa decadencia de la ciudad, bueno, que le atrae al tipo. No creo que sea decadente, o sea, que creo que de hecho es cotidiano, porque... Bueno, me parece decadente en cuanto a él lo tome así, ¿no? O sea, tome esas partes periféricas, digamos, de una sociedad. Claro, pero es decadente desde nuestra visión citadina y por supuesto, pequeño burguesa. Claro, porque, claro, para él tendría que ser el día bueno, de hecho, él son las cosas que ama, ¿no? Son las cosas que experimenta, que vive, o sea, claro, de esos disfrutes se compone él. Por lo tanto, uno supone que estará con ellos, que le acompañarán en el día a día, como para ser constituyentes de su ser. Igual es hermoso, ¿no? Siempre las imágenes que evocan a esta condición de clase, bueno, condición de no clase en realidad, de los desclasados, de la gente que no entra en ese gran sujeto histórico planteado por la narrativa del materialismo histórico, por ejemplo, o de ese sujeto divino, ¿no? Hijo de Dios, que nos plantea la narrativa cristiana. Y claro, o sea, el siglo XX está repleto de eso, de la superación de estas narrativas en pro de una humanidad donde sean visibles otro tipo de valores. Estos temas, ¿no es cierto? Bueno, y de hecho en el mismo soneto no escatima sus propios vicios, para nombrarlos, Ernesto Noboa Camaño, y dice: calmar tan solo pueden mis nervios de neurótico, la ampolla de morfina o el frasco de cloral. No tiene ningún empacho en hablar de su adicción, ¿no es cierto? Es curioso porque el consumo de drogas se relaciona mucho con el arte. Recordemos ya en el siglo XIX, los premodernistas, por decirlo así, que eran los poetas malditos. Además, Rubén Darío se inspira muchísimo en los poetas malditos para crear esta tendencia, ¿no? Esta tendencia del modernismo. Ya hablan del consumo especialmente de opio, ¿no? Claro, que por demás ambientes, era absolutamente normal, y en los ambientes artísticos. Y que ciertamente, si pensamos en los adictos al opio de la época, en ningún caso esas existencias nos recuerdan a lo que vendría a ser hoy, no sé, un adolescente de 12 años de Guayaquil arrastrándose por la libertad, por la H. Por la libertad digo la localidad, ¿no? O por el Guasmo, por donde fuera. Es totalmente equívoco. Claro, la primera vez que aparece un personaje documentado en la historia que se parece al adicto actual, creo que es en el almuerzo desnudo o en Yonki. Sí, claro. O sea, son narrativas que pertenecen ya casi a la mitad del siglo XX. Entonces eso es totalmente cotidiano, el uso del opio, sobre todo, del láudano, del costo, del hachís. Y realmente estos consumos son muy interesantes. Siempre pienso, bueno, en Baudelaire, ¿no? Baudelaire tan manido, pero tan genial. Y en Goethe,
Goethe, Faust. También consumía Goethe, opio. impresionante. El tipo, ¿Ah, sí? claro, muchísimo, diario de hecho. Claro, Wow. él se comenta que, él comenta, ¿no? Que su hábito era desayunar una tabletita de láudano con el pan. Entonces el láudano es una preparación, es una miel Ajá. que se hace con miel. Sí, esa es la droga del 20, ¿no? Del siglo XIX, ¿no? Exacto, sí. Sí. Sí, se hace con miel, le colocaban la leche del opio, resina de marihuana y vino, de cáñamo, ¿no? De cannabis. Entonces él desayunaba esto y su rendimiento intelectual en su proceso, Goethe, que de hecho era un potentado, estadista, además de ser un genio de la literatura universal, era consejero del Kaiser. Entonces, en muchos momentos se dice que de hecho él fungió como Kaiser. Y claro, bajo esta condición. Entonces, esta cuestión de Galeno, ¿no? Que dice, claro, el veneno está en la dosis. Pero bueno, eso como interacción con la sustancia per se. Pero después está el contexto, ¿no? Y estos contextos de represión y de exclusión, si bien ha habido momentos en la historia donde el prohibicionismo llega a ser un experimento estatal, llamémosle, que el Estado moderno es una cosa que existe, que es reciente, pero digamos es una política estatal. Recién en el siglo XX, justamente dentro del contexto de estas transformaciones sociales que se traducen en la literatura, donde encontramos esta problemática y que viene acompañada por eso, ¿no? Por el artista a lo mejor depresivo, autodestructivo, con todas estas tendencias extremas, que ¿no? justamente son estos chicos de la generación decapitada, exactamente, ¿no? Sus poemas reflejan esta no sé, oscuridad del alma, este deseo de evasión, este deseo de muerte, ¿no es cierto? De la búsqueda de la muerte, de la autodestrucción. ¿Con qué tiene que ver esto con la época de posguerra, no? ¿En cuál contexto? En Europa, dices. Claro, en la década de los 20, por ejemplo. Por un lado, sí, se Debe supone ser la finalización de la guerra mundial, ¿no? Varias transformaciones artísticas, ¿no? Claro. De hecho, el surrealismo, el dadaísmo y varias escuelas de la vanguardia en general se crean luego de la Primera Guerra Mundial. Claro. Y también se reproducen acá. El tema, bueno, para terminar con Ernesto Novoa y Camaño, es que sí, es curioso porque en esa época también se dan los primeros experimentos prohibicionistas en los Estados Unidos, que culminan con la ley seca en el 29, ¿no? Pero claro, algo pasa en esa década. Bueno, en verdad pasa muchísimo, ¿no? Porque la Gran Guerra, que como fue llamada así, tuvo muchísimas repercusiones sociales y humanas más que todo, ¿no? Y quienes vivieron en Europa las dos guerras mundiales, los autores especialmente, nos dejaron muchísimos textos relacionados con el humanismo, con el existencialismo, etcétera, etcétera. Bueno, decíamos el final de Arturo Borja en 1929, una sobredosis de morfina se supone que lo mata, ¿no? Hay un estudio de Agustín Cueva, el filósofo ecuatoriano, ¿no? Que entiende mucho de la sociedad desde el marxismo, hace un estudio sobre los decapitados, ¿no? Claro, a él no le parece de mucho gusto que estos aristócratas sean evasivos y que es una poesía demasiado justamente aristocrática, con un ambiente de decadencia que no piensa en lo social y todo eso. Bueno, sin embargo, claro, ¿no? que ve esta cuestión decadente de una forma antropológica casi. Exactamente. Como el turismo, ahora le llaman a esto pornomiseria. Pornomiseria, tenemos un nuevo término. Sí. A ver, bueno, habíamos hablado, no sé si pudiste encontrar un poema de Arturo Borja. Es un poema de Arturo Borja que lo elegí porque me hizo acuerdo a
un trabajo de Mayel Granda, ¿no? Hija de Euler Granda y de Violeta Luna, también maravillosa poeta. Se llama Vas Lacrime, también en latín, porque justamente acabas de leer Ego Sum, Vas Lacrime, el recipiente de lágrimas, de la traducción. La pena, la melancolía, la tarde siniestra y sombría, la lluvia implacable y sin fin, la pena, la melancolía, la vida tan gris y tan ruin, la vida, la vida, la vida, la negra miseria escondida, royéndonos sin compasión, y la pobre juventud perdida, que ha perdido hasta su corazón. ¿Por qué tengo, Señor, esta pena siendo tan joven como soy? Ya cumplí lo que tu ley ordena, hasta lo que no tengo lo doy. Muy bien. Fíjate que me sabía de memoria ese poema. Precioso. Sí, me lo sabía, creo que me faltaba una partecita por ahí. Arturo Borja, si es que Ernesto Noboa Camaño les decía, fue el que vivió más, hasta los 36 años. Arturo Borja, en cambio, el que vivió menos. Apenas alcanzó los 18 años de edad, los 19 años de edad, ¿no es cierto? Y también ingirió veneno para autoeliminarse. Luego pasamos a Humberto Fierro, que también pertenece a la generación decapitada. Es un poeta también aristócrata, que viene de esta aristocracia rural, ¿no? Pero que también tenía familia acá en Quito. Y también en sus primeros inicios se vuelve un poeta romántico. Posteriormente ya pasa a ser un poeta modernista. Y también tiene este corte sombrío, ¿no? Esta evasión, esta búsqueda de la muerte, o esta apología hacia la muerte, hacia la evasión, hacia el pesimismo en general. Este era un tema ya recurrente en el modernismo como tal, ¿no es cierto? Entonces, obra y vida de los poetas se conjugaba, ¿no? Entonces, así como escribían estos poemas pesimistas y también bastante líricos, ¿no? Bastante musicales, sus vidas también se transformaban, ¿no es cierto? Entonces, también se termina autoeliminando Humberto Fierro. Al parecer tenía cierta dosis de neurosis, ¿no? Bueno, como supongo también tuvieron los otros poetas, y también esta búsqueda, les decía, de lo sombrío, ¿no? Es curioso porque, o sea, bueno, creo que digamos, las prácticas victorianas no llegan a Latinoamérica, ¿no? De hecho, como los imaginarios de represión más duros, los grotescos incluso, los tenemos antes, como en la época de la Inquisición, en este tipo de actividades. Pero sí siento en la mayoría de estos autores una enorme represión sexual. Creo que de hecho la mayoría mueren solteros. Específicamente de los decapitados. Los decapitados. Inclusive vírgenes, ¿no? Es muy probable. Y por ejemplo, lo de Medardo Ángel Silva, que creo que es lo más notable. Claro, que se suicida directamente para llamar la atención de la muchacha. Sí, a mí me llama muchísimo la atención la muerte de Medardo Ángel Silva, ¿no? Porque es algo muy, muy quijotesco. Sí, porque Don Quijote de la Mancha, cuando ya se vuelve, ¿no?, el caballero y se alucina, se transforma en el caballero andante, él dice, y bueno, todo caballero debe tener una heroína, ¿no es cierto?, o una inspiración. Entonces dice, va a buscar por ahí y ve a una chica que trabaja de porqueriza, que trabaja faenando cerdos, y le queda viendo y le dice, tú vas a ser mi musa, ¿no?, y te llamarás Dulcinea. La chica ahí lo mandó corriendo porque estaba interrumpiendo el trabajo de la carne. Y lo mismo hace Medardo Ángel Silva, porque la Rosa Amada Villegas, que era la chica esta, ni siquiera lo conocía bien. O sea, el tipo no tenía ninguna relación de afecto con ella. Ahora le llaman a eso tener un crush. Se le da su crush. Claro, se le da su crush. Sí, él alucinado con esto. Y claro, uno dice, a ver, ¿de dónde se sacó el arma? ¿Por qué lo hace? Y claro, es un autor romántico, porque todos los poetas en lo general son bastante románticos, ¿no?
y se consigue un arma, casi como que juega la ruleta rusa, y dice, bueno, si me sale el tiro bien, si no, y le sale delante de esta chica, a la cual supongo que quedó muy traumada al ver esto. Claro, totalmente violento. Sí, y su vida cómo se transformaría, ¿no? Claro, y nuestro querido poeta se fue a los 21 años, Medardo Ángel Silva. De él creo que sabemos más porque incluso la canción El Pasillo, el alma en los labios, que ha sido popularizada por Julio Jaramillo, bueno, y otros cantantes, es tomada de su poesía, ¿no? Además, es el poeta que más escribió, Medardo Ángel Silva. Además, y también había escrito una novela corta que se llama Mariana de Jesús, me parece. Trabajaba como periodista en El Telégrafo, pero a diferencia de los otros tres representantes de la generación decapitada, Medardo Ángel Silva no era aristócrata, era más bien un tipo de la clase media para abajo, ¿no? Bueno, querida gente, ha pasado muy rápido, siempre nos pasa tan rápido el tiempo. Sí. Vamos a despedirnos, espero que el programa les haya gustado. No se olviden, todos los miércoles estamos acá con literatura, ginebra y otros delitos, a ver si es que podemos dejar con una cancioncita, Alex. Ya, ahora voy a estar yo también. Ya, vamos a tener la presencia constante y completa de Andrés, sí, por que supuesto. Hoy vino media hora más tarde. Entonces, muchísimas gracias para toda la gente. ¿Quieres despedirte, Andrés? Por favor. Muchas gracias a todos. Es un placer estar tras los micrófonos de Radio Casa de la Cultura, promoviendo la literatura y el delito. Muchas gracias. Ok, vamos con una canción de Paco Ibáñez, que también recoge un poema para hacerlo canción. Se llama Palabras para Julia.